Días, estimados usuarios, a nombre nacional Zona Registrada del Maestro de Lima, les damos la bienvenida. En esta oportunidad vamos a dar inicio a Zona que capacita con el tema denominado caducidad de hipotecas y embargo, a cargo de la abogada Carmen Rosa García Minatay. La trayectoria profesional de la abogada ha sido asistente registral de la Coordinación de Propiedad Inmueble de la Zona Registrada número 9 de Lima. Es miembro de la Red de Capacitadores de la Zona, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresada de la Maestría en Derecho Civil y Comercial de la misma casa. Adicionalmente, es egresada de la Maestría de Derecho Registral y Notarial de la Universidad San Martín de Porres. Les solicitamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: apagar sus celulares o ponerlos en silencio. Si desean contestar alguna llamada, pueden hacerlo en el corredor. Asimismo, su mano derecha va a encontrar la puerta de emergencia para el caso de sismo. Las preguntas deben ser formuladas desde sus butacas con la finalidad de que todos podamos escuchar las preguntas y las respuestas del expositor. Y para el público que se encuentra virtual, las siguientes recomendaciones: mantener los micrófonos silenciados por un tema de orden y acústico. Y al finalizar el evento y nada de encuestas, se les compartirá las diapositivas mediante un link de descarga. Cabe detallar que las preguntas deben estar centradas en el tema de la exposición y deberán ser realizadas para el chat. Para dar inicio a la exposición, les presentamos a la abogada Carmen Rosa García Minatay, para el cual pedimos un aplauso. Gracias por su asistencia. Bienvenidos todos. En esta ocasión voy a exponer sobre caducidad de hipotecas y embargo. Primero vamos a ver lo que son conceptos generales, como para situarnos en conocer esos temas, ¿no? Lo que es la hipoteca y lo que es el embargo para proceder a ingresar. Este grado. Ya. Como sabemos, la hipoteca es una garantía real, ¿no? Que recae sobre un bien inmueble. Y para que se pueda constituir, tiene que estar inscrito en el registro, ¿no? Por eso es que decimos que la hipoteca es un acto constitutivo, se constituye con la inscripción en el registro, a diferencia pues, de otros actos como la compraventa, ¿no? O otras transferencias. La hipoteca sí necesariamente para que esté constituida tiene que inscribirse en el registro. Entonces, vamos a ver, la hipoteca, garantía real que recae sobre bienes inmuebles para garantizar obligaciones propias o de terceros, ¿no? Propias, si yo constituyo una hipoteca, ¿no? Y a favor a favor de B, entonces B que sería el acreedor y yo sería la deudora, entonces sería propio. Pero si de repente yo constituyo una hipoteca, ¿no? Pero la obligación no es mía, la obligación es de un tercero, entonces igual, ¿no? Por eso dice propias o de terceros. Y también, por ejemplo, bueno, hay otros tipos de hipoteca como hipoteca legal que el mismo registro inscribe cuando no es necesariamente respecto de la persona, sino respecto de quién da o por falta de pago, ¿no? En caso de compras. Pero en este caso, la hipoteca, vamos a ver qué dice, ¿no? Se constituye con la inscripción en el registro, otorgando al acreedor hipotecario el derecho de persecución derecho de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado. Entonces, por el derecho de persecución, el acreedor puede perseguir el bien. Independientemente de quién sea el propietario actual del inmueble, el acreedor persigue el inmueble, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Ahora, por el derecho de preferencia, el acreedor tiene la facultad para pagar preferentemente con el producto de la venta hipotecada. Eso es de acuerdo a cómo se inscribió, ¿no? El orden de preferencia, primera hipoteca o segundo orden de preferencia de hipoteca, o si de repente el inmueble tiene un embargo, ahí ya se va viendo el orden de preferencia. El orden de preferencia.
En este pleno, 22 de 2006, ahí se determinan los criterios de determinabilidad de las obligaciones garantizadas con el hipoteca. Entonces, bueno, esto más o menos lo he puesto para que ustedes vean justamente esos criterios de determinabilidad de las hipotecas, ¿no? Que se hace referencia a una relación jurídica ya existente, ¿no? Futura o eventual que se especifica en el título, uno o más tipos materiales de los cuales puedan surgir las obligaciones, actividades habituales del acreedor, ¿no? Cuando estas vengan determinadas por ley. Ahora, de acuerdo al Código Civil, las causales de extinción, o sea, el Código Civil en el artículo 1122 señala cuáles son las causales de extinción de la hipoteca, ¿no? Vamos a ver que dice que se puede extinguir la hipoteca, la extinción de la hipoteca, o sea, la hipoteca se acaba con la extinción de la obligación que garantiza, porque ya se pagó, anulación, rescisión o resolución de dicha obligación, renuncia escrita del acreedor, destrucción total del inmueble y consolidación, ¿no? La consolidación, en el caso de que el acreedor de repente se convierta o el propietario, ¿no? Se consolide. Ahora, el Código Civil no señala lo que es la caducidad, lo que vamos a explicar ahora. Entonces, la caducidad la vamos a ver en la ley 26639. Pero más o menos para que vean que hasta este momento, estas son las causales de extinción de la hipoteca, ¿no? No señala lo que es la caducidad. Ahora, respecto al embargo, el embargo es un tipo de medida cautelar que recae sobre los distintos bienes de la persona, ¿no? Ya puede ser bienes muebles, bienes inmuebles. En el caso de bienes muebles puede haber lo que es el secuestro, ¿no? Embargo, en este caso hay embargos en forma de inscripción, hay embargos en forma de retención, o sea, hay distintos tipos de embargos conforme lo señala el Código Procesal Civil. Para a efectos de esta exposición, me voy a centrar en lo que son los embargos en forma de inscripción, que están señalados en el artículo 656 del Código Procesal Civil. Ahora, la medida cautelar de embargo, ¿por quiénes son solicitadas? Son solicitadas, pues, vía judicial, vía administrativa y vía arbitral. Dice, judiciales, tratándose de bienes registrados, la medida puede ejecutarse inscribiéndose el monto de la afectación siempre que éste resulte compatible con el título de propiedad inscrito. ¿Qué es lo que se verifica o qué es lo que verifica el registro para que se pueda inscribir un embargo? Justamente, ¿no? Conforme al artículo 656 del Código Procesal Civil, se verifica que se tenga, que el inmueble, o sea, por ejemplo, dicen, ¿no? Eh, se ordena el embargo en forma de inscripción sobre el inmueble A, un inmueble que es de propiedad de José Soto. Entonces yo verifico en la partida del predio si efectivamente José Soto es el propietario, ¿no? Si José Soto no es el propietario, entonces se le observa, porque decimos, no, José Soto no es el propietario y por eso no corresponde la inscripción del local. Si de repente es la sociedad conyugal conformada por José Soto y Rosa Muñoz, entonces también se le observa. ¿Por qué? Porque la sociedad conyugal es como una entidad, un ente autónomo, entonces no es lo mismo decir José Soto que la sociedad conyugal. Entonces ahí le decimos, lo observamos y le indicamos de que no procede, ¿no? Porque él no es el propietario, sino el propietario es la sociedad conyugal. Y así, ¿no? Hay distintos supuestos en los cuales se va a verificar conforme a la partida del inmueble. Igual, la medida cautelar de embargo solicitada por entes administrativos también pueden ser distintos entes administrativos como SUNAT, el SAT, las municipalidades, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Y la autoridad arbitral también solicita medidas cautelares y anotaciones también de demanda, ¿no? Cuando ellos, cuando hay un procedimiento arbitral, entonces lo que regularmente ellos solicitan es la anotación del procedimiento arbitral, ¿no? O sea, la anotación de demanda de ese procedimiento arbitral, para cautelar justamente la prelación. Entonces, acá, judiciales pueden ser de distintas vías judiciales. El juez civil, juez penal, juez de familia, ¿no?
distintos. Administrativos, como les decía, lo solicita el ejecutor coactivo, ¿no? Puede ser de la SUNAT, del SAT, del COPI, gobiernos municipales, entre otros, ¿no? Y bueno, arbitrales del árbitro y el tribunal arbitral según sea el caso. Ahora, en cuanto a los embargos, hay embargos que respaldan obligaciones tributarias y no tributarias. Entonces, las obligaciones tributarias, más que nada, son los impuestos, ¿no? Y son los impuestos dados por ley, o sea, son los que son ordenados por ley que todos deben pagar. Entonces, impuesto predial, impuesto vehicular, ¿no? O sea, esa es deuda tributaria. Y deuda no tributaria son ya van en cuanto a las infracciones, ¿no? Lo que yo no he cumplido, entonces por eso es que tengo que pagar debido a esas infracciones que he cometido. O sea, no es que sean todos, solamente son los infractores. Esa es la diferencia, deuda tributaria de deuda no tributaria. Lo he puesto acá porque vamos a ver casos. Y bueno, ya, ahora vamos a ver propiamente lo que es la caducidad. La caducidad, bueno, según el diccionario de la lengua española, caducidad, acción y efecto de caducar. Caducar es cuando se extingue el derecho. Y bueno, que significa que ha de caer, ¿no? O sea, entonces en el plano jurídico significa la extinción de derechos como consecuencia del transcurso del tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo. Ahora, conforme al Código Civil, el artículo 2003 te dice que la caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente. En cuanto a esto, estamos hablando de hipotecas y de embargos, ¿no? Que va a haber un acreedor y va, ¿no? En el caso de la hipoteca, un acreedor se va a extinguir el derecho y la acción correspondiente respecto del acreedor, ¿no? Por eso es, si la caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente, porque se entiende que se dice que da pie a la caducidad porque es como que hay un acreedor negligente, ¿no? Que no cobra su deuda y nunca no la ejecuta, no la cobra. Entonces se le conoce así como un acreedor negligente. El artículo 2004 me dice, los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto en contrario. Entonces, justamente vamos a ver que de acuerdo a la ley 26639, vamos a ver cuáles son esos plazos de caducidad. La ley 26639 está vigente desde el 25 de septiembre de 1996. Tiene 3 artículos, así que vamos a leer detenidamente estos artículos para poder entender cuál es la diferencia o cómo vamos a tratar de desarrollar eso, ¿no? Porque el artículo primero y segundo, más que nada, se enfoca a lo que son los embargos. Y el artículo tercero se enfoca a lo que son las hipotecas. Vamos a ver el artículo primero, ¿no? El plazo de caducidad previsto en el artículo 625 del Código Procesal Civil se aplica a todos los embargos y medidas cautelares dispuestas judicial o administrativamente, incluso con anterioridad a la vigencia de dicho código y ya sea que se trate de procesos concluidos o en trámite. Entonces acá, esta ley 26639, en este artículo, se está remitiendo a lo que señala el artículo 625 del Código Procesal Civil, ¿no? Vamos a ver también qué dice el artículo 625 del Código Procesal Civil. Continuando con el primer artículo, dice, ¿no? Tratándose de medidas inscritas, los asientos registrales serán cancelados a instancia del interesado, con la presentación de una declaración jurada, con firma legalizada por fedatario o notario público, en la que se indique la fecha del asiento de presentación que originó la anotación de la medida cautelar y el tiempo transcurrido. Esto, acá vemos que hay una formalidad que señala esta ley, ¿no? O sea, en cuanto a esas medidas cautelares y esos embargos, hay una formalidad, ¿no? Que dice una declaración jurada, con firma legalizada ante notario o ante fedatario, ¿no? Pero si nos vamos a remitir, bueno, más adelante en el artículo 3 de hipotecas, no hay esa formalidad. Por eso es que el reglamento de inscripciones lo incorpora. El registrador cancelará
el respectivo asiento con la sola verificación del tiempo transcurrido. Ahora, a veces muchos piensan que el tiempo es el asiento de inscripción, verifico el plazo y ya, o sea, mi hipoteca caduca o mi embargo caduca, no solamente verificando la fecha del asiento de presentación del título y ya piensan que caducó esa hipoteca o ese embargo. Vamos a ver cómo es que tenemos que proceder. El artículo 2, como les decía, sigue hablando de embargos. Los embargos definitivos y otras medidas de ejecución trabados bajo las normas del Código de Procedimientos Civiles caducarán en el plazo de 5 años contados desde la fecha de su ejecución, salvo que sean renovados. Si se trata de las medidas inscritas, se aplicará lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 1. Entonces acá ya estamos viendo que nos señalan los 5 años, ¿no? Caducan a los 5 años, pero no todos los embargos. Nos estamos refiriendo a los embargos que han sido dispuestos por el Código de Procedimientos Civiles. Y este Código de Procedimientos Civiles es anterior. Vamos a ver acá. Vamos a verlo más adelante. Ahí voy a reflexionar, para que puedan ver esto, ¿no? El actual artículo 625 del Código Procesal Civil, ¿no? Ha sido modificado por la ley 28.473 y está vigente desde el 19 de marzo del 2005, ¿no? ¿Qué te dice este artículo, este nuevo artículo, esta nueva redacción del artículo 625? En los procesos iniciados con el Código de Procedimientos Civiles de 1912, la medida cautelar se extingue de pleno derecho a los 5 años contados desde su ejecución. Si el proceso principal no hubiera concluido, podrá el juez, a pedido de parte, disponer la reactualización de la medida. Esta decisión requiere de nueva ejecución cuando implica una inscripción. Entonces, acá lo que te dice es que se va a extinguir a los 5 años, pero los procesos iniciados con el Código de Procedimientos Civiles de 1902. Los que son iniciados por el Código Procesal Civil, el actual, no se extinguen, no caducan. Vamos a ver acá la normativa que hemos estado viendo, ¿no? El Código Procesal Civil, el actual, ¿no? Es del año 93. Inicialmente, el artículo 625, o sea, su redacción te decía de que sí caducan las medidas cautelares y nos señalaba 2 plazos. Esta era la anterior redacción, ¿no? 2 años de consentida o ejecutoriada y 5 años de su ejecución. Eso se señalaba, esos 2 plazos. Pero posteriormente, como les decía, la ley 26639, que salió en vigencia el 25 de septiembre del 96, se precisa la aplicación del artículo 625, ¿no? Y como que lo modifica, ¿no? Y acá ya con la ley 28.473, que es del 19 de marzo del 2005, ¿no? Ahí ya modifica el artículo 625 y ya te dice que las medidas cautelares no caducan, ¿no? O sea, las dispuestas por el actual Código Procesal Civil no caducan, que solo caducan las dispuestas por el Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Vamos a ver ejemplos de ello más adelante. Vamos a regresar a lo que ahora vamos a ver esto de... Hasta ahí son los embargos, más adelante vamos a ver los ejemplos en cuanto a qué embargos caducan y a qué embargos no caducan. Y ahora vamos a continuar con el artículo 3º, que se centra en lo que es la caducidad de hipotecas. ¿Por qué lo he puesto así? Porque en realidad esta ley 26 solamente son 3 artículos, ¿no? Y era un poco complicado, pues, ordenarlo, el embargo, la hipoteca, la caducidad, y entonces más o menos he puesto como para que se pueda entender. Ahora, el artículo 3º. Las inscripciones de las hipotecas, de los gravámenes y de las restricciones a las facultades del titular del derecho inscrito
Y las demandas y sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refieren a actos o contratos inscribibles se extinguen a los 10 años de la fecha de las inscripciones si no fueran renovadas. Entonces las hipotecas caducan a los 10 años, ¿no? Hipoteca 10 años, embargo 5 años. La norma contenida en el párrafo anterior se aplica cuando se trata de gravámenes que garantizan créditos a los 10 años de la fecha de vencimiento del plazo del crédito garantizado. Entonces acá, siempre cuando pidan caducidad, ya sea hipoteca, ya sea de embargo, siempre nos vamos a remitir al título archivado. ¿Por qué? Porque a veces en el agente de inscripción no te indican la obligación, no te indican cómo es que si ya ha vencido el pago, en qué momento se ha vencido el pago, si de repente son obligaciones, si están garantizando obligaciones futuras, eventuales. Entonces, para verificar todo ello es que revisamos el título archivado. Y conforme a ello ya corroboramos cómo es que vamos a realizar eh, la calificación respecto de la caducidad. Como les decía, la ley 2639 no te señala la formalidad en la que el usuario debe solicitar la caducidad de la hipoteca, ¿no? Sí te señala las de embargo, pero no las de hipoteca. Por eso es que el reglamento de inscripciones del registro de predios señala cuál es la formalidad en el artículo 121, acá, ¿no? Se dice, ¿no? El asiento de cancelación por caducidad de la inscripción de un gravamen se extenderá a solicitud de parte en mérito a su declaración jurada o firma certificada por fedatario o por notario, en la que expresamente se indique la fecha de presentación que originó la inscripción y el tiempo transcurrido. Si se dan cuenta, es lo mismo que señalé acá, ¿no? Lo que era para embargos. Pero si nosotros, al menos personalmente, yo creo que no se debería pedir, ¿no? La fecha a ver acá, vamos a revisar el 128, ¿no? Firma certificada la fecha de la cita de presentación, porque nosotros al verificar la partida ya sabemos la fecha de la cita de presentación, ¿no? Y el tiempo transcurrido también lo podemos hacer el cálculo. O sea, de repente, para mí no se debería hacer la declaración jurada del usuario indicando que ya ha caducado y que de repente el acreedor esté inactivo, pues no ha pedido ninguna reactualización o una renovación. Esto sí sería una declaración jurada que de repente me diga sí, ¿no? El usuario ha declarado esto y bueno, si es falsedad, ya se da, si resulta falso, ya se realizarán pues los trámites administrativos respectivos, ¿no? Pero en este caso, pues nosotros podemos verificar si lo que señala es verdadero o falso, ¿no? Hay nada más de que verificar la partida del inmueble. Entonces, el registrador cancelará el respectivo asiento con la sola verificación del tiempo transcurrido siempre que de los actos inscritos en la partida no se desprenda la actividad del acreedor o del deudor que disminuyó la causa. O sea, lo que se adquiere es que, o bueno, lo que se verifica es que no haya una actividad del acreedor, ¿no? Porque si no, entonces no caducaría. Ahora, el artículo 120 del reglamento de inscripciones se dice, ¿no? En el caso de gravámenes que garantizan créditos, a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3, son de hipotecas, ¿no? La inscripción caduca a los 10 años contados desde la fecha de vencimiento del crédito, siempre que ésta puede determinarse del contenido del asiento o el título que se ha presentado. Del contenido del asiento, si figura en la partida, en el asiento registral, o del título presentado, ¿no? Si es así, entonces caduca a los 10 años contados desde la fecha del vencimiento del crédito. Ahora, el segundo párrafo del artículo también te dice, ¿no? Tratándose de inscripciones correspondientes a gravámenes que garanticen obligaciones que remiten al cómputo del plazo o a un documento distinto al título archivado, y dichos documentos no constan en el registro, así como las que garantizan obligaciones futuras, eventuales o indeterminadas,
que por su naturaleza o por las circunstancias que constan en el título no sean concebidas para asegurar operaciones múltiples, solo caducarán si se acredita fehacientemente con instrumento público el cómputo del plazo de nacimiento de la obligación, según corresponda y ha transcurrido el plazo que señala este párrafo contados en la fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué pasa? Hay hipotecas, bueno, se presenta, ¿no? Una hipoteca y el usuario posteriormente solicita la caducidad de esa hipoteca. Cuando revisas el título archivado, verificas, ¿no? Que dentro de sus cláusulas te señala que está garantizando obligaciones futuras, eventuales, ¿no? Y no hay una forma, o sea, de todos los artículos, ¿no? De todo el contrato, no hay una forma en la que tú puedas verificar cuándo es que se inició esas obligaciones, ¿no? Porque te dicen que seguirán dando préstamos, ¿no? O sea, y que cuando lo solicite el usuario seguirán dando préstamos. Entonces, no hay como que un término, ¿no? O también hay otras situaciones en las que sí hay como un cronograma de pagos. Yo me fijo, ¿no? Si dice de repente del 95, del año del primero de enero del 95 hasta hasta el año 97, supongamos, ¿no? Ese es el último día de pago. A partir del 97 pasan 10 años, entonces ahí sería 2007. El 2007 recién yo podría decir ya, sí caducó. ¿Por qué? Porque del mismo título archivado yo he verificado que hay un cronograma de pagos y que el último día de vencimiento fue en el 97. Y ahí del 97 es que ya contabilizan los 10 años. Esa es la forma en la que nosotros verificamos. Pero del contrato, del título archivado, no vemos que haya la forma, cómo es que se ha iniciado la obligación, la fecha exacta donde se ha iniciado la obligación. Entonces ahí es que se les pide, ¿no? Que puedan presentar esos documentos. Lo que dice documentos, así como el que garantiza obligaciones futuras, eventuales o indeterminadas, que por su naturaleza o por las circunstancias que consta en el título, no estén concebidas para asegurar operaciones múltiples, solo caducarán si se acredita fehacientemente con instrumento público el cómputo del plazo o el nacimiento de la obligación. O sea, entonces a veces el usuario dice, no, sí, efectivamente, sí hubo un cronograma de pagos. Lo adjunta y de ello podemos verificar. Esto ya lo comentamos, ¿no? Que es la formalidad. Vamos a ver, caducidad de hipotecas que garantizan obligaciones futuras, eventuales e indeterminadas, ¿no? Justamente lo que estábamos conversando. Ese es un acuerdo plenario. El acuerdo plenario es como que obligatorio para el tribunal registral. Y te señala, ¿no? Es el pleno 100 del año 2012. Dice, de no constar en la partida registral o en la declaración jurada del interesado el nacimiento de alguna obligación, el plazo de caducidad de las hipotecas que garantizan obligaciones futuras, eventuales o indeterminadas se computarán desde la fecha de inscripción del gravamen. Pues el artículo 87 del reglamento de predios solo regula la caducidad de las hipotecas que garantizan obligaciones futuras, eventuales o indeterminadas que llegaron al nacer. Entonces, tratándose de hipotecas que aseguran obligaciones mixtas, que son las obligaciones ciertas y las que son futuras o eventuales, solo caducarán transcurridos íntegramente cada uno de los plazos aplicables a ambos tipos de obligaciones. Acá vamos a ver un ejemplo. Acá te señala lo que son la resolución, y la resolución 5515-2023. Ahí te dice, ¿no? La aplicación. Dice, ¿no? Se encuentran comprendidas descripción de los gravámenes a que se refiere el primer párrafo del artículo 3 de la ley 2639. Ahí se encuentran comprendidas dentro de estos impuestos las inscripciones correspondientes a gravámenes que garantizan obligaciones que no tienen plazo de vencimiento. En estas debe entenderse que la obligación es exigible inmediatamente después de haberse contraído. Ahí sí se podría decir
que si, por ejemplo, esa hipoteca, el asiento de presentación fue en el 92, ¿no? Entonces ahí inmediatamente como que se concluyó, ahí sí el plazo sería desde el 92. ¿Qué dice? Porque en el supuesto de las inscripciones correspondientes a gravámenes que garantizan obligaciones que no tienen plazo de vencimiento, ¿no? En esas deberán entenderse que la obligación es exigible inmediatamente después de contraer. Entonces, ahí sí se computa conforme al primer párrafo del artículo 3. Ahora, respecto al segundo párrafo del artículo 3 de la ley 26639, ¿no? Tratándose de inscripciones correspondientes a gravámenes que garantizan obligaciones que remiten el cómputo del plazo a un documento distinto al título archivado y dicho documento no conste en el registro, así como los que garantizan obligaciones futuras, eventuales, indeterminadas, por su naturaleza, ¿no? O circunstancias no poseen el título, no estén conseguidas para asegurar operaciones múltiples, solo caducarán si se acredita fehacientemente como instrumento público el cómputo del plazo o el nacimiento de las obligaciones según corresponda y ha transcurrido el plazo que señale este párrafo, contado desde la fecha de vencimiento de la obligación que garantiza. Entonces acá es desde la fecha de vencimiento de la obligación que garantiza. La primera es inmediatamente después de contraída, ¿no? Porque son obligaciones exigibles que no tienen plazo de vencimiento y las otras sí, ¿no? Que han transcurrido el plazo, han transcurrido el plazo que señala este párrafo con de la fecha de vencimiento de la obligación. Ahora, justamente en esa misma resolución, ¿no? Porque esa será una de las, como que para explicar el caso, ¿no? Para ver cómo es que se va a resolver. Y acá, bueno, este es el contrato de hipoteca, donde te señala pues que el deudor había contraído una obligación con la Confederación Suiza. La hipoteca es a favor de la Confederación Suiza y era hasta los 80.000 soles en la cláusula Q, ¿no? Esa escritura pública fue el 31 de julio de 1995 y consta en el título archivado 118250 del año 95. Entonces, en la primera instancia, el registrador lo observó, ¿no? Lo observó porque le dijo pues que no había caducado, esa hipoteca que había constituido la deudora a favor de la Confederación Suiza, pero el Tribunal Registral, bueno, pero solamente había señalado diciendo de que no había caducado, ¿no? Pero el Tribunal Registral le dice que hay que verificar dos supuestos, ¿no? Si verificamos el artículo tercero, dice, las partes acuerdan que la obligación materia del presente reconocimiento solo será exigible a los herederos de la deudora al fallecimiento de esta o a ella misma en el caso de venta de los inmuebles en su propiedad. Y ahí habla de los inmuebles, ¿no? Asimismo, acuerdan que la obligación reconocida no generará ningún tipo de interés en favor de la. En el artículo 4 dice que la acreedora se compromete a continuar prestando asistencia económica, o sea, igual, va a seguir dando créditos. Y en el artículo 5 dice, a fin de garantizar la obligación reconocida en el presente documento, así como para garantizar los futuros desembolsos que reciba, la deudora constituye a favor de la acreedora de hipoteca hasta por la suma de 80.000 soles, o sea, garantizar los futuros desembolsos. Cuando uno revisa, ¿no? Así el contrato, así, porque ese es el título archivado, ahí te das cuenta que no solamente esta hipoteca garantiza obligaciones ciertas, sino también garantiza obligaciones futuras. Y conforme a la normativa que hemos estado revisando, ¿no?
se señala de que tenemos que verificar los dos tipos de caducidad que podría darse, ¿no? En cuanto a las obligaciones ciertas y a las obligaciones futuras. En cuanto a las obligaciones ciertas, se dice que va a caducar, solo será exigible a los herederos cuando la deudora haya fallecido. Entonces, cuando uno revisa el título archivado, o el título archivado, perdón, la partida del inmueble, ahí consta la sucesión intestada de la señora, ¿no? Y ella había falleció el 8 de septiembre de 1998. Entonces, para el tribunal registral, a partir de esa fecha, se va a contabilizar lo que es la caducidad, ¿no? Una persona jurídica, ¿no? La acreedora no hay ningún problema, ¿no? Entonces, del 98 al 2008, entonces, sí, caduca. O sea, respecto a lo que es la obligación eh, cierta, caduca. Ahora, respecto a lo que es la obligación futura, porque te dicen obligaciones futuros, futuros, va a haber futuros desembolsos, ¿no? Entonces, lo que dice el tribunal registral es como no hay eh, ah, ah, claro, era 10 años, porque falleció el 8 de septiembre del 98 y eso también sería el 8 de septiembre del 2008. Y ese centro de presentación, ya consideran la centro de presentación, en el artículo quinto, que dice, ¿no? Los futuros desembolsos, como no hay como que un vencimiento de los plazos, entonces lo que dice el tribunal registral es que se va a considerar el asiento de presentación, o sea que a partir de esa fecha es como que va a caducar esas obligaciones futuras, ¿no? Entonces, si el asiento de presentación de ese título fue el título archivado, no es la solicitud de caducidad. El asiento de presentación de este título archivado fue el 16 de agosto del año 95, entonces habría caducado el 16 de agosto del año 2005. O sea, tanto como de la obligación cierta como de la obligación futura, ambos han caducado, entonces el tribunal registral dispone la inscripción de esa caducidad. Pero es más o menos para que vean que es importante revisar el título archivado y poder verificar justamente la obligación que es que se está, eh, como que se está resguardando, ¿no? O sea, esa hipoteca que resguarda esa obligación. Entonces, hay que ver qué obligaciones son y cuándo es su vencimiento de esas obligaciones para poder proceder a lo que es caducidad. Ahora, esto respecto de embargo. Como ya habíamos visto, la ley 28.473 está vigente. Esto hay que recordarlo, ¿no? Siempre, desde el 19 de marzo del 2005, ¿no? En los procesos iniciados con el Código de Procedimientos Civiles de 1912, la medida cautelar se extingue de pleno derecho a los 5 años contados desde su ejecución. Esta ejecución, ¿no? Tiene que ser anterior a esa fecha, anterior al 19 de marzo del año 2005, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un embargo que es del año 1990, ¿no? Pasan 5 años, al año 95, sí, pues, ¿no? Se ingresa, sí, sí, caduca. Pero si tengo un embargo que es del año 2002, y contabilizo los 5 años hasta el año 2007, ¿caducará o no caducará? No caduca. ¿Por qué? Porque se pasó del plástico. Tiene que ser esos 5 años, ese lapso de tiempo de 5 años tiene que ser anterior a esa fecha del 19 de marzo del 2007. Y eso es justamente lo que habíamos visto, ¿no? De la normativa anterior del Código Procesal Civil, que te decía 2 y 5 años. Con esta nueva redacción ya no te dice 2 y 5 años, te dice 5 años para todo. Pero solamente en el caso del Código de Procedimientos Civiles, que se va a caducar hasta antes del 19 de marzo del 2000. Y había plenos del Tribunal Registral que se
que lo incluyeron en la sexta disposición transitoria del reglamento de instituciones de registro de predios, y te dice, ¿no? El asiento de cancelación de las medidas cautelares dictadas al amparo del Código Procesal Civil que hubieran caducado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 28.473, se extenderá a solicitud del interesado en mérito a la declaración jurada con firma certificada por notario o notario, en la que expresamente se indique el asiento de presentación del título que originó la anotación y el tiempo transcurrido. Si se dan cuenta, repite lo mismo del artículo 2 de la ley 2639, porque ella te decía el procedimiento, o sea, la formalidad que el usuario debería seguir, ¿no? Como que están repitiendo. En el caso de las cancelaciones que se extendieran por haber transcurrido 2 años de consentida o ejecutoriada en la decisión que amparó la pretensión garantizada con la medida cautelar, deberá presentarse además copia certificada por auxiliar jurisdiccional de la sentencia respectiva, así como de la resolución que la declara consentida o que acredita que ha quedado ejecutoriada. Es que hay casos que son tan antiguos que incluso es anterior al Código Procesal Civil del 93, o sea, estamos hablando del Código de Procedimientos Civiles, entonces en que sí procedería todavía el plazo de los 2 años, ¿no? Vamos a ver un caso más adelante. Ahora, respecto, se vuelve que habíamos visto lo que son los embargos de deudas tributarias, deudas no tributarias. El código tributario, que está regulado por el decreto de la Constitución 953, modifica el artículo 118. Este está vigente desde el 6 de febrero del 2004. El artículo 118 es la norma que regula las medidas cautelares dictadas en los procedimientos de cobranza coactiva de deudas tributarias. Deudas tributarias son todos los que son impuestos por ley, ¿no? O sea, hay una cobranza coactiva de esas deudas tributarias. ¿Qué te dice el literal C? Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 56 y 58, las medidas cautelares trabadas al amparo del presente artículo no están sujetas a plazo de caducidad, ¿no? Las medidas cautelares trabadas al amparo del presente artículo no están sujetas al plazo de caducidad. Entonces, ¿qué es lo que te marca? Que a partir de esta fecha en adelante no están sujetas al plazo. Pero si se ha cumplido el lapso de tiempo de los 5 años antes de esa fecha, sí están sujetas al plazo de caducidad. En el caso de las deudas tributarias, solamente están sujetas al plazo de caducidad hasta el 6 de febrero de 2004. Ahí no se cumple lo que es el Código Procesal Civil, ¿no? Que te decía, hasta el 19 de marzo, o sea, los 5 años tienen que cumplirse hasta el 19 de marzo del 2005. Acá, por las deudas tributarias, el Código Tributario te dice, no, eso no es hasta el 2005. Acá tienes que, el lapso de tiempo de los 5 años tiene que ser hasta el 6 de febrero del 2004. Y acá hay varias resoluciones del Tribunal Registral que señalan lo mismo, ¿no? Van en este mismo sentido. Porque solicitan a los usuarios, ¿no? Que caduquen, o sea, soliciten la caducidad de su embargo, ¿no? Embargo tributario por la SUNAT, por el SAT, ¿no? O municipalidades, ¿no? Porque más que nada administrativas, y te dice, ¿no? El Tribunal Registral ha sacado variada jurisprudencia registral y que te dice, no procede la caducidad del embargo dispuesto administrativamente por deuda tributaria si a la fecha de la entrada en vigencia del decreto legislativo número 953, es el 6 de febrero del 2004, que modificó el artículo 118 del Código Tributario, no transcurrió el plazo de 5 años contados desde la anotación de la medida cautelar. Acá tiene la medida cautelar como que no vamos a ver tanto el título archivado, sino el asiento de presentación, ¿no? De la partida. Y ahí sí contabilizamos los 5 años. Pero si los 5 años son, el transcurso de los 5 años es posterior al 6 de febrero del 2004, entonces no procede la caducidad de ese embargo. Acá también, ¿no? Ese es un título presentado al registro y en primera instancia se tachó. Se
tacha el título, ¿no? De conformidad con el artículo 42, no procede, ¿no? ¿Por qué? Porque solicita que se caduque el embargo coactivo escrito en el 104 de la partida de Lima, ¿no? Cuyo asiento de presentación fue el 16 de mayo del 2016. ¿Caducará? No, no caducará, porque es del 2017. Y de acuerdo al decreto legislativo 953, van a caducar solamente los embargos anteriores al 6 de febrero del 2004. Ahora, hay una excepción a esto que es la medida cautelar previa, es un precedente de observancia obligatoria, que te señala, ¿no? Para cancelar por caducidad una medida cautelar previa de embargo en forma de inscripción, no es exigible la resolución de levantamiento emitida por SUNAT. Para ello es suficiente que el registrador verifique el cumplimiento del plazo de caducidad de 1 año o 3 años si fuera prorrogado, conforme con la fecha de inscripción. No procede la caducidad si consta en el título de caducidad o en los antecedentes registrales que se ha notificado oportunamente la resolución de ejecución coactiva. Es inscribible el oficio por el que la SUNAT comunica que se ha notificado antes del vencimiento del plazo de caducidad la resolución de ejecución coactiva. Eso es antes, ¿no? Antes de que haya un procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? En la SUNAT hay la SUNAT es que solicita a registros una medida cautelar previa. O sea, todavía ni siquiera hay procedimiento ante, o sea, contra el usuario, ¿no? Contra el infractor. Pero ya la SUNAT está solicitando que inscribas la medida cautelar previa. Ya, una vez que el registro se inscribió esa medida cautelar previa, ¿cuándo caduca? ¿No? Si es que SUNAT no hace la prórroga, ¿no? Porque ahí te dice, ¿no? No da 1 año o 3 años su prórroga conforme a la jurisdicción, entonces ahí sí caduca. Ahora, este es un pleno del 2005, ¿no? ¿Qué te dice? Procede cancelar por caducidad o la formalidad establecida en la ley 26639 y las anotaciones medidas cautelares y ejecución cuando la caducidad se ha producido con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 28473 que modificó el artículo 625, ¿no? Es prácticamente lo que hemos estado viendo de que sí va a proceder la caducidad de embargos antes de la fecha del 2005, ¿no? Del 13 de septiembre del 2005. Ahí va a proceder los embargos solicitados, ¿no? La caducidad de embargo solicitado. Igual, ¿no? Es el artículo 122 que dice las medidas de ejecución, las anotaciones de demanda y demás medidas cautelares. Bueno, ahora nos estamos centrando en lo que son las medidas cautelares respecto a los embargos, pero hay también anotaciones de demanda que están incluidas acá. Pues a veces dicen, no, ya pasó mucho tiempo, ya más de 10 años. O sea, lo confunden con las hipotecas, ¿no? Dicen, ya pasó más de 10 años y mi anotación de demanda todavía sigue inscrita. Y cuando el plazo para las anotaciones de demanda no son de 10 años, son estas de 5 años. Y conforme el artículo 625, tienen que caducar antes del 2005, ¿no? De septiembre del 2005. Entonces, a veces como que se confunde la figura. Igual, también hay reiteradas jurisprudencias registrales en que te señala, ¿no? No procede cancelar por caducidad en virtud de la ley 26639 un embargo dispuesto al amparo del Código Procesal Civil en fecha posterior a la entrada de vigencia de la ley 28. ¿No? No va a proceder la solicitud de caducidad de embargo si me solicitas o si ese plazo, ¿no? Ese lapso de tiempo se cumpliría con fecha posterior a, a septiembre del 2005, ¿no? No procede. Igual también para el caso de anotaciones de demanda, también, para proceder a cancelar una medida cautelar anotada en el registro en virtud de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 225, no es suficiente la declaración jurada que se refiere al artículo 1 de la ley 2639, sino que además deberá anexarse copia certificada por auxiliar jurisdiccional de la sentencia respectiva, así como la resolución que la declara consentida o que se haya quedado justificada. En ese caso, como les decía, ahí sí se aplica lo que es el supuesto del Código de Procedimientos Civiles, en los que sí habían 2 plazos, ¿no? Antes de que se derogara,
¿no? En este caso sí todavía se va como que se va a utilizar ese plazo porque ese embargo era como que a muchos años antes. Entonces, ahí el registrador lo tachó y le dijo que no procedía conforme a ese artículo, pero el tribunal registral, bueno, levantó la tacha y dispuso la observación, indicando que debía juntar esa resolución, ¿no? Porque lo que se hizo es, se inscribió la anotación de embargo cuando todavía no había una obligación, porque se trataba de una obligación de dar suma de dinero, entonces se inscribió el embargo a favor, ¿no? del acreedor por una suma de 100.000 soles. Entonces, ahí el embargo, el embargo que se inscribió era como que cautelaba, o sea, posteriormente ya se continuó con el procedimiento, ¿no? El procedimiento original, que era la obligación de dar suma de dinero, porque el embargo, como sabemos, es accesorio. Entonces, una vez que ya se verificó eso, lo que quieren es que efectivamente adjunte, ¿no? Esa resolución, ¿no? Que declara consentida y acredite que ha quedado ejecutoriada esa obligación de dar suma de dinero, ese proceso de obligación de dar suma de dinero. Entonces, si tú, deudor, me acreditas, ¿no? Adjuntas esa resolución, ¿no? De la ejecución y que ya se encuentra consentida, entonces yo te levanto la observación y pongo la instrucción. Como que quedó ahí, ¿no? Porque le pidió al usuario que adjunte esa documentación. Bueno, eso es lo que les decía, que no procede cancelar por caducidad una medida cautelar de notación de demanda otorgada al amparo del Código de Proceso Civil, salvo que hubiera caducado con anterioridad a la ley 28.473. O sea, es lo mismo. Para embargos, para anotaciones de demanda, se utilizan esos plazos, ¿no? Ahora, existen excepciones para esta aplicación de la ley 26.639, sí, ¿no? O sea, porque no vamos a aplicar, por ejemplo, esta ley para todos los supuestos. ¿Y cuál es el supuesto? La excepción, las entidades financieras, ¿no? ¿Qué es lo que te dice el artículo 172 de la ley de bancos? ¿No? Esta ley 26.702 está vigente desde el 9 de diciembre de 2006. El artículo 172 te dice, ¿no? La liberación y extinción de toda garantía real constituida en favor de las empresas y sistema financiero requiere ser expresamente declarada por la empresa acreedora. La extinción dispuesta por el artículo 3 de la ley 26.639 no es de aplicación para los gravámenes constituidos en favor de una empresa. Por eso cuando solicitan la caducidad de una hipoteca a favor del banco, ¿procede? No procede. Porque expresamente esta ley te dice que no procede la caducidad a favor de las entidades financieras, ¿no? Pero a partir de esa fecha, porque antes de esa fecha, sí, ¿no? Y los 10 años, o sea, estamos hablando que hayan transcurrido, por ejemplo, que sean del 70 y tantos, ¿no? Entonces tiene que ser a partir de ese fecha. Vamos a ver, vamos a ver casos. Acá, por ejemplo, habían solicitado la caducidad de hipoteca del Banco Continental, al que dice por cuánto se solicita la cancelación por caducidad de hipoteca escrita en el asiento de 3 de la partida tal, en mérito de la ley de caducidad, cuando la fecha de presentación del título fue del año 2002. Sin embargo, verificados los antecedentes registrales, el acreedor garantizado es un banco, ¿no? Una entidad financiera. Y conforme a la prohibición del artículo, entonces no procede, ¿no? Resulta improcedente la caducidad. Entonces se tacha. Acá igual. Acá la registradora lo tachó, pero yo creo que no se debió tachar, se debió observar. ¿Por qué? Ese es otro supuesto.
Vamos a leerlo para poder explicar. Se solicita la caducidad de la hipoteca inscrita en el asiento 2 de la partida del SAR, ¿no? Al amparo de lo establecido en la ley 2669, para lo cual se adjunta, bueno, declaración jurada, ¿no? Se ha revisado el asiento indicado, observándose que constituye una hipoteca a favor de Orión Corporación de Crédito, Empresa de Crédito de Consumo, SC. Conforme a su título archivado, ¿no?, de esa partida, se aprecia que no se ha establecido plazo para el cumplimiento del pago. Sin embargo, yo siento que la hipoteca fue constituida a favor de una entidad financiera. Esta era una entidad financiera. No es aplicable el plazo de caducidad establecido en la ley. Por eso lo tachó la autora, ¿no? Una entidad financiera, entonces no procede, ¿no? Como ya habíamos visto, conforme la norma anterior. Pero se le pone, ¿no? Sin perjuicio del anterior, se ha revisado la partida de Orión, o sea, de esa persona jurídica, y se verifica que en el asiento D16 corre inscrita una extinción, ¿no? O sea, Orión Corporación de Crédito, Banco de Liquidación, verificándose que en el asiento D16 corre inscrita una extinción. O sea, esa entidad financiera se extinguió. Sin embargo, en el título archivado del 2009, ¿no?, consta que con anterioridad a la declaración de extinción, Orión transfirió a título oneroso bienes muebles, inmuebles, derechos de crédito, etcétera, ¿no?, a favor del Banco de Sudamérica, hoy Scotiabank. Y los últimos activos conformados al 31 de diciembre de 2003 fueron vendidos a servicios de cobranza e inversiones. Entonces, hay precedentes de observancia obligatoria que te señala que cuando una persona jurídica se ha extinguido, ¿no?, entonces también se extingue la obligación, ¿no? O sea, si no hay acreedor, no hay persona jurídica. En este caso, o sea, la registradora lo tachó porque dijo, ya no, es una entidad financiera, entonces no procede la caducidad. Pero acá sería una salida. Acá sí habría que ver, porque siempre se le pide al usuario que, por ejemplo, ¿no?, si ha habido como que esa transferencia de activos a favor de Scotiabank o a favor de servicios y cobranzas e inversiones, si ha habido esa transferencia de activos, que nos indique si efectivamente esos activos están dentro, o sea, el crédito que está resguardando esta hipoteca está dentro de esos activos. Si te dice que no está dentro de esos activos, entonces lo podríamos levantar, ¿no?, la hipoteca, no por caducidad, sino por extinción de una persona jurídica. Porque esos créditos como que quedaron ahí, no es que se hayan trasladado a la otra entidad financiera que es Scotiabank. Pero si te dicen, no, efectivamente ese crédito se ha trasladado a la Scotiabank, por ejemplo, en un caso actual, ¿no?, la Caja Sullana como que está en quiebra, ¿no? Todos los activos se están trasladando a la Caja Piura. Entonces, si de repente una persona tiene una hipoteca a favor de la Casa Sullana y solicita, ¿no?, un supuesto, solicito que se extinga por caducidad, no podría ser por caducidad, ¿no? No podría ser por caducidad porque es una entidad financiera. O sea, ahí de plano no se va a poder extinguir. Pero si no es el hecho de que, o sea, esos activos se están trasladando a la otra caja y vas a seguir teniendo, porque la hipoteca como que persigue, ¿no? Vas a continuar con esa deuda, con ese crédito, con otra entidad financiera. Es algo similar, pero en este caso es para su extinción, para que pueda como que decir, hay supuestos, porque yo he tenido casos en los cuales el usuario ha adjuntado una declaración de representantes del banco indicando que no, el crédito que garantiza esa hipoteca no está dentro de sus activos que han sido trasladados a favor del banco y se ha levantado la hipoteca. O sea, sí hay supuestos. Por eso es que no consideraba que se debía tachar. Ahora, otro
otro supuesto en los cuales no procedería la caducidad de hipoteca o sería una excepción a la ley 26.639 sería en caso de embargos penales. Pero como que, o sea, la mayoría de resoluciones del tribunal registral solamente te dicen que por una interpretación histórica y sistemática de la norma. O sea, no es que haya más, como que más sustento, ¿no? ¿Por qué no procedía contra los delitos penales? ¿Qué te dice? No? Los asientos extendidos en el registro con motivo de embargos trabados en procesos penales no pueden ser cancelados alegando su caducidad al amparo de la ley 26.639 y el artículo 625 del Código Procesal Civil, por cuanto el ámbito de aplicación de estas normas excluye a los embargos penales. Ellos usan una interpretación histórica y sistemática de la norma. Igual también hay resoluciones del tribunal que te dicen, ¿no? Los asientos extendidos en el registro con motivo de embargos trabados en procesos penales no pueden ser cancelados, alegando su caducidad en el paro de la ley 39 y el artículo. O sea, te dicen lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ah, acá, justamente lo que estaba explicando, ¿no? De la cancelación de hipoteca constituida a favor de una persona jurídica extinguida. A veces te dicen, ¿no? El usuario solicita la caducidad de hipoteca de una persona jurídica, no de entidad financiera, sino de una persona jurídica. Y tú te das cuenta, pues, que no caduca, ¿no? Por los plazos que hemos estado revisando, ¿no? Por el contrato, de repente revisado el título archivado, pero te das cuenta y revisas, ¿no? La persona jurídica, ves el registro de personas jurídicas, que esa persona jurídica ya se extinguió y que no ha trasladado sus activos, no ha fusionado, no ha dado el bloque patrimonial a otras personas jurídicas, entonces dices, ah, sí, efectivamente, no te voy a levantar la hipoteca o cancelar la hipoteca por caducidad, pero te voy a cancelar la hipoteca por extinción de la persona jurídica, ¿no? Está, dice, la extinción de la persona jurídica acreedora determina la extinción de la obligación y consecuentemente la extinción del hipoteca. En aplicación del principio Iura Novit Curia, procede a disponer la cancelación de una hipoteca por extinción de la acreedora, aun cuando en la rogatoria se haya solicitado la cancelación por caducidad. O sea, el usuario me solicitó por caducidad, pero yo veo que puede cancelarse esa hipoteca, ¿no? Por extinción de la persona jurídica, lo inscribo. Este es un caso también de cancelación por hipoteca por caducidad. Es parecido al caso anterior de Orión, pero mira, acá el registrador lo observó. El caso es parecido, sino que la otra registradora lo tachó. En este caso lo observó. Acá, mutual, el crédito, la hipoteca era a favor de Mutual Crédito para Viviendas del Pueblo. Esta Mutual Crédito para Vivienda del Pueblo se fusionó con Mutual de Vivienda Puerto Pueblo. Y bueno, esa es considerada como una entidad financiera, ¿no? Porque después pasa a ser parte del Banco de la Vivienda del Perú en liquidación. Entonces, acá igual, ¿no? Es como que ese activo, ¿cómo queda ese? ¿Dónde está esa obligación que garantiza esa hipoteca? Si se ha trasladado a este banco de vivienda o no. Eso es justamente lo que le dice el registrador, ¿no? Ya vamos a acabar. Y bueno, este es el último. Reglas para la aplicación del inciso 1 del artículo 4 de la ley 26.29.770. Toda la garantía real constituida a favor del Banco de Materiales y demás entidades comprendidas en la ley 29.770, inscrita desde el 27 de julio del 2001 en adelante, no caduca. O sea, para el Banco de Materiales, esa es una normativa especial, ¿no? La ley 9.770 se dice, ¿no? Toda garantía real constituida a favor del Banco de Materiales y demás entidades comprendidas en la ley 29.770, inscrita desde el 27 de julio del 2001 en adelante, no caduca.
Si la garantía se inscribió hasta el 26 de julio del 2001, debe verificarse si a la fecha de presentación del título con el que solicita la cancelación transcurrió el plazo de caducidad conforme a la ley 26.630. Igual hay que verificar si pasaron los 10 años antes del 26 de julio del 2001. Es un caso del Banco de Materia. Y bueno, eso sí, con eso concluiríamos la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a las profesoras y a los participantes. Estimados participantes, a partir de este momento iniciamos la sección de preguntas. Queremos enfatizar que las preguntas deben ser concisas y relacionadas al tema del éxito. Comentarles también que después de haber terminado la sección de preguntas se enviará una encuesta de satisfacción a fin de mejorar para futuras capacitaciones. Al finalizar la encuesta se les enviará el material presentado por chat de Zoom y tendrá un tiempo de 3 minutos para que puedan. Los que se encuentran de manera presencial, el material de presentación lo podrán descargar cuando listo. Entonces empezamos. ¿Alguna consulta? Pregunta en presencial. ¿Qué pasa? Pasar allá adelante. No, pero esto me pasa nada más. Sí. Ah, todavía no hay pregunta. ¿Tenemos un minuto más? Sí. Creo que tenemos hasta las 12:10, 2 minutos más. Me pregunto, combinando la situación. Bien. Participante Luis Enrique Hoyos Quirós, consulta. Uy, se fue. Procede la caducidad de las hipotecas inversas. En cuanto a las hipotecas inversas, como que no ha habido muchas solicitudes, bueno, yo al menos hasta ahora no he visto, y serían actuales. En todo caso, ¿cuándo caducarían? ¿No? Porque ese es un nuevo supuesto. Magali consulta. La participante Magali Hanamba consulta. El banco no quiere liberar la hipoteca de un inmueble, deudas futuras. El bien adquirido es en el 2007 y se canceló en el 2009. ¿Qué procede? Dice, el banco no quiere liberar la hipoteca. No sé qué se refiere a liberar la hipoteca, o sea, como que de repente levantar, ¿no? Levantar la hipoteca, deudas futuras, levantar la hipoteca sobre deudas futuras. El bien se adquirió en el 2007 y se canceló en el 2009. ¿Qué procede? Solicitarle, pues no, porque si ya cancelaste la deuda, es una forma originaria de solicitar la extinción de la hipoteca, ¿no? Conforme habíamos visto en el Código Civil, la extinción de la hipoteca se va a dar por justamente el pago. Si tú ya has pagado el crédito que te ha dado el banco, entonces tienes que ir al banco y decir, oye, ¿sabes qué? Ya pagué, entonces quiero que tú pongas el levantamiento de hipoteca, ¿no? Que le corresponde. Entonces tiene que hacerlo. Junior Abel Cano consulta. Un embargo en forma de inscripción de fecha 26 de junio de 2014, dictada a nivel judicial a favor de una empresa. ¿Es materia de caducidad a la actualidad? No, no sería materia de causa en la actualidad, porque hemos justamente visto que los embargos, conforme al Código Procesal Civil, tienen que cumplirse 5 años y antes del septiembre del año 2005, ¿no? Desde el 2014 no procedería. No procedería esa solicitud de embargo. Otra consulta. Edgar Ramón Astopilco consulta. Una deuda a un banco que no existe, imagino que ya no existe en la actualidad, ¿caducaría? Habría que ver cómo interpretamos no existe, ¿no? Porque siempre
siempre hay un banco que transfiere sus activos a otro banco, a otra entidad. Si efectivamente esos activos no han transferido a otra entidad financiera, entonces ahí pues sí podríamos levantar la hipoteca, no por caducidad, sino por extinción de personas jurídicas. Ah, ya. Julio Ramos Campos consulta. En la copia literal está inscrita una hipoteca por un monto de dinero a favor de una caja por más de 15 años. Y a la fecha dicha caja ya no existe. Mismo supuesto como la... Ujú. Sí, habría, o sea, la caja, la hipoteca está a favor de una caja y habría que ver si ya se extinguió esa caja. O sea, por caducidad no procedería porque es una entidad financiera, ¿no? Pero por extinción de la persona jurídica sí procedería, pero hay que verificar justamente si esos activos, eh, si las obligaciones que han resguardado esa hipoteca están dentro de esos activos que ha transferido la caja a otra entidad financiera antes de su extinción. Justo el mismo consulta del propietario Luis Hoyos Quiroz. Si se procede a la caducidad de una hipoteca cuya entidad financiera acreedora ha sido absorbida por otra entidad financiera. Procedería la caducidad de una hipoteca cuya entidad financiera acreedora ha sido absorbida por otra entidad financiera. Igual, ¿no? O sea, lo que hay que verificar es eh, si los activos han sido transferidos a esa otra entidad financiera, ¿no? Si dicen, no, mira, ¿sabes qué? Respecto a este inmueble, no se han transferido activos a la entidad financiera, entonces ahí se levanta la hipoteca. Pero sí, pero para eso tiene que ya haber una declaración de la entidad financiera, o sea, de la nueva persona jurídica que adquiere esos activos de como entidades financieras o nuevas personas jurídicas. Doctora, le felicito por sus exposiciones precisas. Mi pregunta es, con respecto del artículo 172 de la ley 26.762, yo califico como artículo, como ley discriminatorio. ¿Cómo es posible que a los bancos le dan toda la ventaja y a personas que no son del banco, empresas o personas naturales, no está considerado eso? En consecuencia, esta norma o este artículo no requiere alguna modificación o aclaración. La ley debe ser para todos iguales y no solo para uno. Bueno, sí, ¿no? Porque si es que decimos que vamos a resguardar, pues justamente la caducidad, o sea, viene porque un acreedor negligente no está detrás de su deuda, ¿no? Del pago, entonces como que la caducidad te da pie, ¿no? No haces nada, entonces te da pie a que el deudor pueda solicitar justamente la gestión de la hipoteca o del gravamen, ¿no? Este, pero en este caso, bueno, sí, ¿no? O sea, no hay un trato igualitario justamente al sistema financiero, ¿no? Esa es la norma especial que la ley de bancos ha sacado a su favor, porque justo en eso hay un lapso de tiempo en los cuales sí procedía la caducidad de hipoteca en cuanto a entidades financieras, pero como que se dieron cuenta que muchas personas lo estaban solicitando, ¿no? En el año 96 y como que dijeron no va a caducar las hipotecas constituidas a favor de las entidades financieras para resguardar justamente la banca. Y bueno, pues no es solicitar una modificación de la ley, ya es vía del Congreso o las mismas instituciones de la SBS, ¿no? Nosotros lo que hacemos es la calificación registral conforme a la normativa actual que tenemos, ¿no?
a lo que nos solicitan. En el caso de las caducidades hipotecas, en el caso de las caducidades de embargo, la normativa que tenemos es el Código Procesal Civil, el Reglamento de Instituciones del Registro de Predios, el Reglamento General de Registros Públicos. En caso de estas normas especiales, también las tenemos que considerar para poder realizar una calificación integral, ¿no? Pero sí es una opinión personal, ¿no? ¿No? Consiguientemente, pregunta, doctora. Hay una hipoteca que existe ya más de 25 años. La hipoteca estuvo constituido aquel tiempo el banco hipotecario, lo cual en su debida oportunidad el prestatario o los prestamistas prestatario no solicitó la caducidad ni nada. E hizo la renovación de esa hipoteca ya por lo que el banco ya estaba ya extinguido, no existía ya. La renovación queda a favor del Estado. Entonces, esta renovación ya transcurrió más de 14 años también. ¿Procede la caducidad de esta hipoteca? Ahí justamente hay precedentes de observancia obligatoria que te señalan respecto a la renovación de la hipoteca, ¿no? O sea, ahí es cuando el acreedor dice, oye, por si acaso, yo estoy de repente en una vía ejecutoria, ¿no? Vía ejecutoria, ¿no? Vía judicial, y estoy solicitando que me paguen el crédito, por si acaso acá estoy, ¿ya? Soy diligente. Entonces ahí, hasta el mismo, hay regulación en el reglamento que el mismo acreedor puede solicitar la renovación de la hipoteca, ¿no? La reactualización de la hipoteca. Como diciendo, ya pasó tiempo, pero como para que no soliciten la caducidad, aquí estoy, todavía estoy solicitando el pago de esa hipoteca. Entonces, en ese supuesto, habría que ver bien el caso, porque me dice que ha solicitado la renovación de la hipoteca en el 2014. ¿En qué año fue? Mal no recuerdo, ya ha transcurrido más de 14 años. Repito, no recuerdo cuándo hicieron esa renovación. Habría que ver si esa renovación de hipoteca es a favor, como dice, de una entidad financiera, si es de una persona natural, por ejemplo, y si es del 2014 al 2024 habría que ver la fecha, ¿no? O sea, ya pasaron los 10 años y sí procedería la caducidad de la hipoteca. Otra preguntita, doctora, disculpe. Se constituyó una hipoteca de una propiedad de sociedad conyugal. Y resulta que solamente el esposo hipotecó. Y no sé cómo le conceden esa hipoteca y se registra todo. Ahora, dejando todos los derechos de la esposa, porque era una propiedad de sociedad conyugal. En este caso, ¿se puede solicitar la caducidad o...? No, ahí la hipoteca es, si el inmueble está a favor de la sociedad conyugal, la hipoteca es a favor, Personas naturales, por si acaso. el acreedor es una persona natural, acreedor, y los deudores, los constituyentes, es una sociedad conyugal, ¿sí? Los constituyentes de la hipoteca es una sociedad conyugal. Sí. La sociedad conyugal pues tiene partir de la partida del matrimonio
que tiene una No, fecha anterior a la disposición. claro, o sea, hay que ver ahí, o sea, quiénes constituyen la hipoteca, ¿no? Vamos a ver, en la partida del inmueble, si tenemos, en la partida del inmueble, el inmueble está, es de propiedad de la sociedad conyugal constituida por A y B, ¿no? Entonces ahí a veces solicita, ¿no? Yo solicito la inscripción de la hipoteca respecto de las acciones y derechos de A que en el momento del tenecimiento de la sociedad conyugal. O sea, hay supuestos en los que sí entraría solamente acciones y derechos de uno. ¿Por qué? No es durante la vigencia de la sociedad conyugal, sino cuando ya se va a extinguir, ¿no? Esa sociedad conyugal, ahí recién se va a poder como que ejecutar respecto de las acciones y derechos de uno. Eso en muchos casos en cuanto, no tanto en hipoteca, esto porque como que en las hipotecas sí te aseguran de que sean ambos cónyuges, ¿no? Los constituyentes. La mayoría de entidades financieras te dicen sociedad conyugal A y B, ellos, los dos entran. Pero sí he visto en caso de embargos judiciales administrativos, en los cuales sí te dicen, ¿no? este, este, que se constituya o yo ordeno el embargo del inmueble que es de propiedad de A, ¿no? O sobre las acciones y derechos de A hasta que se pueda extinguir esa sociedad conyugal, ¿no? O sea, como que ahí sí entra. Pero si te dicen si sobre las acciones y derechos de A, ahí no entra, porque A no es propietario. Propietario es la sociedad conyugal. Por eso es que hay que tener ahí bastante cuidado respecto a eso. Por eso, hipoteca que se constituye respecto a uno solo, como que no, es más se dice embargos. Embargos sí que se constituyen a favor de uno de los cónyuges y respecto a las acciones y derechos que en adelante podrían tener. Aunque muchos juristas señalan de que eso es como que cuándo se podrá ejecutar, porque si siempre van a estar la sociedad conyugal nunca se podrá ejecutar hasta que uno de los dos fallezca y ahí ya se rompe la sociedad conyugal, ¿no? Pero si no, o sea, como que es como que indefinidamente cuándo se ejecuta. Ahí Gracias. terminaríamos, creo. Gracias. Pregunta, se está Sí, repitiendo. Dice, el contrato de asociación de participación caduca. Eso es un acto inscribible en... el contrato de asociación, participación, Ajá. eso lo he visto entre ellos, contrato de asociación y participación, lo he visto en el registro de personas jurídicas, contrato de asociación y participación. Estas son regulaciones. Sí, ¿qué dice? A ver, procede a inscribir la caducidad de un contrato de asociación y participación inscrito en el año 1997. Mm, habría que ver ahí porque el contrato de asociación de participación está regulado en la Ley General de Sociedades, ¿no? Y la Ley General de Sociedades te permite que tú puedas escribir el contrato de asociación de participación, sí, pero lo que sí habría que revisar, o sea, si esa misma ley te permite la inscripción de la caducidad de ese contrato de asociación. Yo creo que sí, ¿no? O sea, si ya no están como que ya si el contrato ya cumplió, ya se ejecutó, ¿no? Respecto, porque normalmente es un contrato entre dos personas jurídicas, ¿no? Y como que ya cumplieron todas sus obligaciones ambas partes, ¿no? Todas sus prestaciones que tenían que prestar, ya se podría levantar, ¿no? Pero eso sí, de la caducidad tendría que revisarlo, ¿no? Un registrador me lo escribió y otro acaba de sacarlo tachado. Y son dos inmuebles de la misma matriz. Ah, interesante. Habría que revisar, ¿no? Porque la caducidad, habría que revisar a su cena. Ya, me manda este casito a mi correo. Ajá, En sí. el correo electrónico. Ya estará. Entonces, puedes pedir el... Sí, muchas gracias por haber sido partícipes de esta charla, ¿no? Que está organizando el área de capacitación, SUNAR capacita los días jueves en la mañana. Muchas gracias por su participación, por estar aquí y también por acompañarnos virtualmente. Gracias. Muchas gracias por las preguntas de la abogada Carmen Luis García Minatay.
En estos momentos les enviaremos las encuestas y materiales de discusión. Invitamos a los participantes a visitar las grabaciones de Sonarte Capacita en el canal de YouTube. Vamos a subir toda la sección, por si quieren volver a revisar. En el canal de YouTube que se llama Escuela Registral Sonarte. Entonces los invitamos a participar en el próximo Sonarte Capacita. Muchas gracias.